Hola, hola amigos, buenas noches. Qué gusto, estamos ya en un nuevo Persiguiendo aquí como cada martes desde Vértice Cafetería. Qué gusto estar con ustedes en esta noche. Gracias a los que se empiezan a unir a través de nuestro live en Facebook Persiguiendo. Ya saben que ahí nos encuentran en formato de video, al igual que en YouTube de JC Radio Sports y en la señal de aire también de la radio de JC Radio Sports en Guayaquil. Así que bienvenidos todos a un martes más de Persiguiendo. Mi nombre es Michelle Duque, como siempre soy su anfitriona para hablar de este maravilloso mundo del ciclismo y sobre todo aquí es muy personal el tema, ¿no? Saben ustedes que cada semana quien se sienta junto a nosotros es para contarnos un poquito de su historia con este deporte, poder conocer gente maravillosa como tanta que hemos conocido. Y miren que el programa pasado estuvimos muy bien con Emilio Lizalde y en realidad aprendimos un montón de BMX. Ya en este punto la verdad es que tenemos bastante en check, ¿no? Varios de las modalidades del ciclismo, de todos los que se han sentado por acá y que nos dejan, no solo me refiero al tema técnico, aprendizaje, ¿no? Porque vamos entendiendo cada una de las modalidades, sobre todo a partir de sus historias de vida, sus historias de esfuerzo. Y la semana pasada aquí teníamos a su madre, por ejemplo, a la madre de Emilio, y fue tan lindo ese mix. Y hoy vamos a seguir en esa línea del BMX, que la verdad es uno de los deportes que aquí se practica en el Ecuador de forma más masiva, que ha tenido en los últimos años mayor crecimiento, el BMX, incluso en tema infraestructura, y que uno quizás no tiene identificadas a esas figuras del BMX fuera de Juegos Olímpicos, quizás, que es como la ventana más grande. Así que hoy junto a mí, aquí lo tengo a Wilson Goyes, que es uno de esos nombres importantes en el BMX. Diría que a la escala de Alfredo Campo, tranquilamente está ahí en ese top 3, en ese top 5, Wilson Goyes. Y hoy nos acompaña aquí en el Persiguiendo para hablar de esta linda modalidad y que como digo, tiene cada vez más adeptos, tiene cada vez más niños que se están formando en el BMX y hoy tenemos el gusto de compartir con Wilson. Así que bienvenido, espero que disfrutes del espacio y que la gente también pueda conocerte un poquito mejor, aprender más del BMX y conocer más de tu carrera. Bienvenido, Wilson, a Persiguiendo. Hola, hola con todos. Em, Como dijiste, vengo a contarles un poco de la historia del BMX, de lo que conlleva, de lo que hay detrás de cámaras, Detrás de... en cada carrera, en el diario vivir. Así que abierto el espacio para... Ajá. Y pueden dejarnos a propósito sus comentarios, preguntas, lo que quieran en la página de Facebook de Persiguiendo. Más adelante vamos a leer los comentarios. Y vamos a empezar un poquito, Wilson, con lo más reciente. Estuviste ahora este fin de semana en la Copa Latina. Eso fue en Centroamérica, ¿no? Así es, en ¿Qué Guatemala. estuviste viviendo? Cuéntanos un poquito y cómo te fue, porque estuviste ahí entre los primeros lugares, que fue positivo, ¿no? Bueno, Guatemala en sí, un país bonito. Desde que llegamos el tráfico era realmente mal y creo que desde ahí empezamos mal. Teníamos 18 kilómetros para llegar del hotel a la pista, que es Ajá. relativamente ¿Y cerca. estabas con apuro cuando llegaste? No, O sea, no, tenías que... no, no Ah, ya. apuro, pero en los días de entrenamiento y todo, nosotros Ah, o calculábamos sea, 30 perdiste tiempo minutos, ahí. 40 minutos y llegábamos en 2 horas, en hora 50. Entonces, bueno, desde ahí empezando mal, Todo mal. sí. Pero el evento súper bien, una pista súper linda, eso Mm, sí, muy técnica, muy... fluía ujú. bien. El viento también muy mal, eso muy mal, creo que todos nos quejamos de eso. Estuvimos a punto de tener la opción de correr por la pista Challenger, que es los saltos pequeños, Ajá. el salto alterno a los grandes, Ujú. pero Pero fue por el viento sí, eso. Ah, exactamente. ya. O sea, por precautelar la seguridad de los Ujú, deportistas. ujú. Entonces, bueno, por esa parte creo que bien, una pista muy buena, esos puntos a favor y el nivel muy bueno, porque ya arranca el año, ya mismo empieza el ciclo olímpico y todo el mundo empieza a salir, entonces a Ajá. todas las carreras están Quieren ir todos. exactamente con muy buen nivel y creo que eso es lo que se busca. Uno como deportista busca el nivel, busca
meterse entre los mejores, entonces esa es la idea. ¿Y cómo te fue justamente en resultados? ¿Cuarto Eh, lugar puede ser? Tercer lugar el primer día Ujú, de latinoamericano, el segundo cuarto, igual iba tercero, pero lo perdí por un error en un salto, pero ujú, creo que tuve un muy buen nivel en esta carrera, lideré muchas vueltas de ujú. las clasificatorias, así que eso me hace sentir a gusto con mi proceso, entonces creo que en el evento próximo que tenemos, que es en Bogotá, Ujú. ¿Qué es el qué? Panamericano. El Panamericano. Sí, a los primeros días de mayo. Entonces, vamos con la preparación muy, muy bien. Este era como el evento más importante que tenías de este en Guatemala en la previa justo del Panamericano. Exactamente. Era Y el como para último, medir un poquito. exactamente el último. La próxima semana tenemos el Campeonato Nacional en Logroño, que también es como el evento top del Ecuador, Ujú. con referencia al Panamericano. Oye, esa pista de Logroño es relativamente nueva, ¿no? Pero Sí, sí, está súper bien. sí, sí, sí. Al menos para nosotros los élites es una pista no muy complicada, pero es una pista rápida. Ujú, Y sí, sí, sí es buena. Creo que para los challengers es mucho más complicado. Los challengers son los que pasan por el lado alterno, que no son los ujú. saltos grandes. Es más complicado para ellos, pero no, es una pista muy Pero bonita. esa Challenger hace, ¿es de otra categoría o esa Exactamente, hacen los más exactamente. Hasta los pequeñitos? 16 años es challenger, Ujú, por edades. Y de ahí tiene 17 a 24, 25 a 29, las categorías challenger, ujú, de igual forma. Las mujeres salen cuando hay dos partidores ujú, de Supercross, las mujeres salen por el partidor grande. Y, y en la zona pro, que es por donde nosotros vamos los hombres, ellos van por la Challenger. ujú, En cambio, los Challengers salen del partidor pequeño y se mantienen por la zona pequeña. ujú. Entonces, esa es la diferencia. De Claro. ahí, cuando hay un solo partidor, igual las mujeres cogen zona Challenger, nosotros cogemos zona pro. Así funciona. Ah, Muy bien, exacto. esa explicación. Por eso les digo que aprendemos cosas técnicas y también de la carrera. ¿Cómo te sientes de cara al Panamericano? Porque Bien, al bien, bien. final, Justo en esta carrera que pasó, como le ajá, comentaba, me pude medir. ajá, Creo que es un punto muy favorable. ujú, De hecho, justamente eso con el entrenador que fuimos ahorita a Guatemala, le agradecía, porque sí es necesario muchas carreras previas para los eventos, ujú. porque ahí nosotros podemos medir nuestro nivel, saber si estamos haciendo las cosas bien, mal, Hasta porque verles a los rivales, ¿no? Que exactamente, aquí no les ves nunca, medirse, pues exactamente, medirles, claro. porque nosotros pues como entrenamos a diario, ¿no? Ujú, O sea, muchas veces doble jornada y todo, entonces en tema de números, ujú, en pesos, en velocidad de movimiento, en potencia, en todo, podemos medir y podemos ver el avance. ujú. Pero ejercer todo ese entrenamiento sobre la bici es donde las carreras, solo las carreras, Claro. solo una carrera puede ayudarte netamente a saber en qué nivel estás, cómo vas avanzando, si estás Ujú, atrás, adelante. Y no solo físicamente, sino técnicamente. Cuando tú estás en una pista súper técnica, ¿qué es lo primero que tú haces? Ver si la pista la pasas muy rápido, porque físicamente puedes estar muy preparado, pero si no mm, eres técnico, o sea, todo va de la mano. claro. Entonces tú te puedes medir si técnicamente estás bien, no estás bien, físicamente, hasta psicológicamente, Ujú, porque puede ser que tú en tus entrenamientos lo hagas muy bien, ujú, ves a los otros rivales que quizá puedan ser un poco mejor que tú, o ujú, igual, o de categorías inferiores, ujú. pero eso te puede bloquear y todo lo que entrenaste, todo lo que vas y no lo puedes poner en práctica. Claro. Entonces, por eso de ahí sale el dicho que como tú entrenas, corres. ¿Y cuál sería el panorama ideal, por ejemplo, antes de un Panamericano, que es como un medidor súper importante para quienes nos miran? El Panamericano importa un montón porque dentro del calendario olímpico, fuera de Olimpiadas, está el Panamericano de cada deporte y claro, los Juegos Panamericanos son muy importantes también, pero el Panamericano ayuda, por ejemplo, en los rankings nacionales, plan de alto rendimiento, o sea, es súper importante. ¿Cuál sería el panorama ideal de carreras que tú deberías hacer antes de un Panamericano? Bueno, hay las dos caras Ujú, del tema. La primera es que la idea es foguearse en carreras fuertes, ujú. pero moderadamente. Tampoco desgastarte. No, 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 el desgaste no tiene mucho que ver, pero sí el tema de cuidarse, Ajá, ujú, porque nuestro deporte es muy extremo, es de alto contacto, nuestro deporte netamente es extremo. claro, Entonces, es impredecible si el de adelante se cae, tú te caes. claro. Si el de que viene atrás llega en la curva y te saca, u- falla mecánica, se ujú, te puede explotar una llanta, se te puede salir la cadena, imprevistos. ujú, Entonces, netamente también es cuidarse. Una ujú, carrera fuerte está bien,
Ujú. Pero Pero uno tampoco al límite, ¿no? claro, uno como deportista no puede llevar al límite una carrera que no es necesario. Ujú, Es necesario estar en el podium, sí, porque son metas personales, ujú, pero el objetivo es otro, que sería claro. en este caso el Panamericano lo más cercano por ahora. Claro, ustedes van midiendo ahí en qué Ujú, carreras pueden darle exactamente. más. Oye, ¿y cómo describirías tú ahora mismo el nivel de Ecuador en élite, con los nombres que hoy actualmente están, quizás los que están pasando de sub-23 a élite también? ¿Cómo ves el potencial de Ecuador pensando en Los Ángeles, por ejemplo? Me gusta el nivel que Mm, está adquiriendo Ecuador en cuanto a bicicross. ¿Por qué? Porque lamentablemente vienen las categorías con personas, deportistas contados, ujú, de abajo hacia arriba, que es donde todo el mundo quiere llegar. Cuando claro, uno entra, así sea niño, sea joven o lo que sea, le dices, ¿qué quieres ser? Quiero ser campeón mundial, quiero ser... claro. Y para eso tienes que ser un deportista profesional. Ujú, Sea cual sea la categoría, la edad, es un deportista profesional para llegar a las metas. ujú, Entonces creo que Ecuador, en este último evento que tuvo sobre todo, demostró mucho. Eso a mí me pone feliz porque soy uno de los mayores de la ujú. selección. Parece Y, mayores, parece que fuera un no, viejo, no, ¿no? ¿Cuántos de tienes? edad, 27 años. 27, Sí. muy mayor. Ajá. Alfredo, ¿cuántos tiene? Él tiene 21. Ahí 34, si está no en estoy mal. 30. Claro, sí, sí, verdad. Sí, 33, Sí, 34. ahora que lo dices, porque Alfredo, yo siempre presumo, el que primero estuvo en el Persiguiendo, él inauguró Ya. este podcast. Claro, ahora lo recuerdo que tenía una edad cercana a la mía. Así que no os voy a decir la mía hacia arriba, hacia abajo, pero me acuerdo. Y tú eres como en realidad como el siguiente también en edad, ¿no? Claro, sí, de hecho, justamente cuando yo hablo con las demás personas y siempre me dicen como que, eh, y Alfredo Campo, que te llevas bien, no te llevas bien. Y Ajá. sí, somos buenos amigos. Y de hecho, las Olimpiadas a las que he ido, para mí también es una motivación, una inspiración, porque creo que todos queremos llegar allá, todos Ujú, queremos estar en un podio, todos queremos estar en una final olímpica, mundial. Entonces, él ha sido una motivación para muchos deportistas, no solo ujú, para mí. Entonces, creo que por esa parte vamos bien. En cuanto al equipo, tenemos pocos, ujú, pero muy buenos. ujú. Entonces, creo que vamos a ir una muy buena delegación al Panamericano. Y eso me pone, o sea, a mí me pone feliz porque creo que mis amigos, parte del proceso es verlos crecer, verlos triunfar. Porque Ujú, hay muchos amigos de la selección, amigas, que yo aprecio mucho. Entonces creo ujú. que verles triunfar también es parte de un proceso. Pero no es este un deporte necesario, una modalidad necesariamente de equipo, porque nos pasan las otras modalidades que No, decimos, es un ah, deporte no, es que no nos netamente va, individual. no nos va a ir bien porque en la ruta están tres y los equipos son de cinco, de seis. Aquí no, aquí es como No, bacán tenerte a mi lado, pero no eres mi ah, compañero, ¿no? o sea, pueden ser amigos, pueden ser lo que quieran. Ajá, El momento que entras a la pista son rivales, claro, todos, ajá, porque son 8 que ujú, entran en la parrilla de la pista, entonces los 8 son rivales, claro, enemigos, por no decirlo así, porque todos van a buscar estar adentro. claro. En un ejemplo, si yo tengo a mi mejor amigo de cuarto, yo voy quinto en una semifinal y solo los 4 primeros entran. Es probable que vayas Me toca a o por él. pasarlo, o sacarlo en una curva, o cerrarlo. Entonces, dentro de la pista se Ya, acaba la se amistad. olvida, Y de hecho, yo claro. he visto muchas amistades que se rompen en la pista. Se acaban. Sí, 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 por ser un deporte individual y es bicicross, entonces es un deporte. Pero hay que ser inmaduro para pelearte con un amigo por algo de la pista, ¿no? No lo considero así ¿O crees que a veces hay porque maldad? duele. Claro, o sea, aparte, no, bueno, si va peleando la clasificación, puede ser que no es una maldad, ¿no? Pero si los dos van adelante y se chocan y se caen, ahí puede ser que sí. Ajá, Entonces, pero creo que es una rivalidad neta. ajá, Y de hecho, dentro del bicicross, yo en lo personal, gracias a mi bicicleta, tengo amigos de todo el mundo, y en la pista somos rivales. claro. Entonces, eh, justamente tengo un amigo de Chile que tuvimos el Panamericano el año pasado y nos topamos en un salto en la segunda recta y bueno, yo lo boté a él. Él se cayó y todo y se enojó conmigo, pues obviamente por el enojo y todo por un tiempo, pero ya volvimos a ser Ya amigos. volvieron a ser amigos. Entonces es un deporte de bastante contacto, es un deporte que
que individual. Que Ujú. tienes que ver por ti, netamente por ti. Claro, eso era para puntualizar porque decías que te alegras de ver más, que hay buenos chicos, ¿no? Que no son tantos, pero Sí. son buenos, sí, pero porque No, de hecho, Ecuador tiene más opciones, pero no porque sean tu de equipo. hecho, de otras categorías, como en nuestro deporte es bien impredecible. Ujú, Puede ser que falles en un salto, en la salida o en la curva, en cualquier cosa. De ujú, hecho, mis amigos de otras categorías, como le digo, que son bien cercanos a mí, me han ganado. En ujú. ciertas carreras me han ganado y yo me siento feliz. O sea, no me siento frustrado ni No te nada. sientes tan Ajá, mal como si te gana uno que no es tu pana. exactamente, exactamente, exactamente. Entonces me siento feliz que me hayan ganado porque el proceso de atrás Ujú, ujú, viene fuerte y si yo subo de nivel, ellos suben de nivel. Si ujú, ellos suben de nivel, obligadamente, lógicamente, por ser de una categoría superior, subir el nivel. ujú, Entonces creo que nos ayudamos, nos damos una mano ujú. y nos jalamos y creo que estamos haciendo una buena selección y fuerte Y y fuerte. buena. Ajá. Oye, pero yo tratando de ubicar como generacionalmente, hablamos de Alfredo Campo que está más arriba en edad y que su proceso en realidad gran parte ya lo hace fuera del país, él teniendo esa posibilidad. Y el otro día les cuento, la semana anterior, hablamos con Emilio Elizalde y él hablaba del crecimiento que fue a la par como con él, pero él es más chiquito que tú. Entonces quizás él vivió otra, tú estás como en el medio, todavía te tocó una época sin muchas pistas. ¿Cómo fue para ti mientras te formabas? Bueno, antes todo el mundo tenía la creencia de que tienes que salir del país para Ajá, salir adelante. Y eso no es una creencia solo de una élite o eh, todo entrenador me decía, hey, Willow, ¿qué haces aquí? Tienes que ujú, estar afuera entrenando en Estados Unidos. Y tenían razón, porque tenemos unas pistas de aquí muy malas. O sea, muy ajá, malas. Cuando le digo malas, eran muy malas antes. ujú. Ahora tenemos... Pero tú, ¿en qué pista empezaste? Porque tú no, yo soy eres de Tulcán y de ahí Tulcán. entrené y ahí crecí con el entrenador Ernei Enríquez. Él fue mi entrenador prácticamente de toda la vida. Y Hasta- pero ahí, ¿en qué pista En entrenabas? Tulcán, ¿En en Tulcán Tulcán, hay una sí. pista Sí. buena o era la Eh, que había? ahora justo la semana pasada hasta la remodelaron. Ah, Entonces mira es tú. una pista buena, es una pista buena pequeña, no es Ujú, un partidor de 6 metros, pero lo suficiente como para entrenar. Ya no como un profesional, pero sí lo suficiente para entrenar. Entonces, ujú. también hay muy buenos de Tulcán. Ahí te forjaste Ahí tú me forjé, ahí en tu entrené. tierra. En ese entonces, pues yo no tenía esos recursos, esa idea de poder irme a Estados Unidos, que en ese entonces era el nivel más top Era que como hay, el top, lo ajá. más top. Yo a mis 15 años me fui a vivir a Medellín, que Ujú, hubo una pista de las mejores de Latinoamérica y ujú. difícil, sobre todo, porque eran unos saltos gigantes. Entonces, a mis 15 años yo salí, y me fui casi 4 meses a vivir a Medellín y ¿Y cómo fue esa decisión a los 15? nada, mi papá me dijo, si quieres seguir en este deporte, tienes que buscar otros métodos Tienes que y salir de Tulcán porque, exactamente. claro. Y de hecho, Colombia siempre ha tenido una selección muy fuerte. Ujú. Entonces, si alguien se quiere ir a entrenar a Colombia, va a tener el nivel como, Muy no tanto como parecido. en Europa, porque, bueno, en Colombia hay 5, 6, 7, 8 buenos. Ujú, En cambio, si tú te vas hoy por hoy, el nivel está en Europa. ujú. En Estados Unidos sí hay buenos y muy buenos, pero el nivel está en Europa ahora. ¿En qué Ahora, países son los más Francia. fuertes? Ah, Francia. Francia y Holanda son muy fuertes. Creo que en una final de un mundial, recuerdo en Glasgow que estuvimos ahí corriendo. Ujú. La final fue 6 franceses, un argentino, un colombiano. y Ya. Y ya. Entonces toda la final Todo del el campeonato partido mundial era era de casi Francia. francés. Qué locura. Sí, claro, entonces ahora el nivel está allá y no es nada barato irse a entrenar allá, pero con las pistas que tenemos ahora, sí es factible dar parte de nuestro entrenamiento aquí en Ecuador. Pero tú te fuiste a Medellín a los 15. Claro, en ese Y era otro entonces, momento porque no había como muchas opciones claro, en acá. ese entonces, por ejemplo, digamos, uno iba a un supercross. En ese entonces tampoco existía la categoría sub-23. Cuando Mm, yo, bueno, a mis 16 años, pude hacer sexto en el mundo en categoría crucero, ujú. pero después de eso yo subí a junior y era bueno. Y eh, en mi segundo año junior Ujú, quedé campeón panamericano y creo que desde ahí fue donde yo decidí hacer mi carrera deportiva profesional. ujú. Y
yo pasaba de junior, que eran mis 18 años, a A élite. élite sub-20. Directo, directo. Y me acuerdo yo, Ah, no había la sub-23 no, esa, que no. son unos añitos importantes, o sea, tienes como unos Claro, 4 o 5 años de... Bueno, ahora ya les dan la misma importancia que a nosotros. Ujú. La misma importancia es cuando entras al plan de rendimiento, ya tienes también Claro, tu mensual y todo exactamente. Entonces, es bueno ahora pero para a los que ti te vienen. tocó No, saltar a un nivel exactamente. De hecho, mucho más alto de competencia. recuerdo muy bien que yo era junior y Sam Willoughby es un australiano Ujú. que ha sido mi ídolo toda la vida. Y yo decía, quiero ser como él, quiero Mm. ser como él, porque era una persona muy fuerte, era en la pista técnica, entonces yo quería ser como él. Mm. Entonces yo cuando era junior quería ser como él hasta que me tocó correr con él. Pasé de junior y directo a élite, y cuando se me puso en el partidor al lado y yo era así y él era... Y él era más grande también. Totalmente. Entonces creo que eh, eso fue una inspiración. Me obligó a Ah, entrenar el doble, a claro, crecer el doble. No seguí el proceso que ahora todos siguen, que es sub-23, todos se claro, meten a esa ahora es como que categoría y más, son equitativos. ajá. No es como yo que, por ejemplo, en ese entonces me tocó pasar de 19 años a correr con alguien de 29, 30 años, 10 años más de preparación ¿Y que qué yo. te planteas eso ahora, así como que dices, ah, si yo hubiera tenido quizás esta No, condición, realmente piensas que hubiera sido distinto o algo? sí hubiese sido distinta mi preparación, porque Ajá. si en ese entonces hubiese habido la categoría sub-23, creo que mi proceso sí hubiese sido más formado. Creo que Ujú. hubiese podido obtener un poco más de títulos eh, antes, porque Claro. hubo un par de años que yo entré como nuevo a la élite Ujú. y siempre me quedaba en cuartos de final, hasta una semifinal, exagerando. En Ujú. Pero te campeonatos, costaba más, claro. exactamente, exactamente. Entonces no pude hacer ese proceso, pero me fue bien, nunca me rendí y aquí estoy ahora en Ujú. la élite haciendo unas muy buenas carreras y si todo sale bien, pues tendremos un gran año. Ujú. Oye, pero para ir cronológicamente, ¿te vas a entrenar a Medellín como primera vez fuera del país a los 15 y ahí que se te abrió como un mundo de posibilidades, te cambió el pensamiento? Claro, claro. No al 100% porque tú finalmente siempre estás mucho en Ecuador también, no es como que has dicho me voy a Francia o donde sea, sino que al final también tienes este arraigo aquí a tu país, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ahora con las pistas que tenemos, depende de la carrera. Ujú. Tengo ahora la facilidad de que mi entrenador es de Francia y me puedo ir a entrenar con él. Ujú. Em, Me sale un poco más económico, tengo un poco más de posibilidades para las pistas y todo, pero de igual manera em, es bastante difícil. Bueno, como te decía, igual el grupo nosotros que llevamos atrás a Ujú. veces nos reunimos. Ujú. Entonces es un buen combo para poder entrenar fuerte. Ujú. Así como ellos quieren ganarme a mí, yo no me quiero dejar ganar. Ujú. Entonces creo que vamos subiendo de la mano. Entonces Ujú. ahora tenemos como Riobamba, como aquí, de hecho en Quito tenemos la UID, Ujú. pistas que son muy buenas. Ujú. Tienen el material que así llueva, material de la pista del Ah, piso, de así que... llueva, podemos entrenar. Entonces, con las facilidades de ahora, no necesariamente tenemos que salir a otro país en cuanto a entrenamientos, O sea, pero ya sí no para es ganar. indispensable, pero sí No, necesitas unas bases sí es eventualmente. indispensable porque nosotros en nuestro deporte la experiencia va de la mano. Si no, Ujú. podrás entrenar lo que quiera y todo, y si no tienes experiencia de carrera, y la Ujú. experiencia de carrera se gana entrenando con 8 de tu mismo nivel o mejores, Ujú. y lógicamente corriendo. Claro. Entonces, si no tienes experiencia, no tienes... eh, es un deporte muy completo. Ujú. Muy completo, así como tienes que entrenar desde gimnasio, ruta, piques, pista, Ujú. muchos deportes que abarcan a la preparación de uno solo, que Ujú. es el bicicross. Entonces, un deporte muy completo que ahora queremos darle un avance, Ujú. porque están haciendo muchas pistas, están Sí, mejorando está muchas creciendo pistas. mucho, es así. Entonces, eso es muy bueno porque crece el nivel. Ujú. Netamente es crecer el nivel. Crecen las pistas, mejoran las pistas y todo. Más competencias, más deportistas, es así. Y de hecho recuerdo que de las primeras pistas que hicieron
aquí para eventos internacionales fue la Metropista. Y Mm, arriba, en el redondel del ciclista, nada ajá. más en Quito. Esta está llena todos los fines de semana, es Sí, y ahí increíble. fue un Panamericano, recuerdo, nos dieron un Panamericano aquí en Ecuador. Ujú, Y fue de las primeras pistas que tenía el partidor grande aquí en Ecuador. mm, Entonces de ahí ya nos dieron otro Panamericano, recuerdo, en la UID, que ujú, también vino a ser una pista enorme. ujú. Entonces, entre mejores pistas hay aquí en el Ecuador, vienen los eventos También pueden venir internacionales. eventos Lógicamente hemos internacionales. tenido segunos, latinos, panamericanos aquí en Ujú, Ecuador. Si ya se llegara a ser una pista de talla mundial, se claro, podría imagino. solicitar, de hecho, un mundial, porque Quito, o sea, la capital y las ciudades grandes como Guayaquil, tienen el abastecimiento, Claro, entonces tienen las se condiciones para podría. coger. Y por ende, pues se beneficia a todos. Vamos a leer algunos Saluda, mensajitos. saluda, ñañita. Un María Paula abrazo. es tu hermana, Sí, así es. pero te ama con locura. Claro, nos Dejó amamos varios y mensajes. Saludos al mejor deportista del mundo, mi hermano. Dice, te admiro por tu constancia y la disciplina que tienes. Excelente programa, muchas gracias. saludos, Ruber, saludos, 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 saludos. Un abrazo para Ruber. Está también. Dice, envíame un saludito, soy tu fan. Dice tu ñaña, ya te está saludando. Un saludo para Andresito, para Verle Flores. Bere Muchas gracias, Flores. muchas, muchas, muchas gracias Jairo por Santiago Villarroel escucharnos. también. Si de pronto les interesa saber algo de mi Claro, vida, de mi pregunten deporte, nomás. Sí, pueden hablar señor. y decir. Oye, ¿y ahora sigues viviendo en Tulcán, No, 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 yo ya vivo aquí ya en algunos Quito? años aquí en En Quito. Quito. Exactamente. Es que de aquí todo se me facilita. Tengo pistas. Ujú. Si me quiero ir a entrenar a otro país, de aquí Está nomás que el salgo. aeropuerto, claro. Sí, porque todo es tiempo, plata. Entonces, Claro, hay que sí es ser mucho más pilas. complicado. Claro, sí, así Y es. también estás cerca de Tulcán, al final, si No, sí, quieres ir sí, a ver sí. a la familia, Sí, estás sí, casi ahí. siempre les visito a mis papás. Entonces, hoy ellos me vienen a visitar. Entonces, creo que es por lo único que voy ahora a Tulcán por mis A padres. Tulcán. Sí, y ya no hay más que hacer allá. Oye, ¿cómo ha sido tu situación con el alto rendimiento? ¿Estás actualmente todavía en el alto rendimiento? Entiendo que sí, Sí, bueno, hubo por el una Panamericano, revolución sí, ahí por el reciente. Panamericano del año pasado que hice un cuarto Ujú, y por el tercero que hice en los Juegos Bolivarianos en ajá. Lima el año pasado igual, pude volver a estar otro año más en el plan de alto rendimiento, pero pues como todo, altos y bajos. Ha habido años que he Ajá. estado afuera, a veces años que he estado adentro, Es pero dificilísimo estar siempre, ¿no? Cuesta un montón sí, 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 es difícil, pero creo que también es necesario. Es necesario que te pongan que te esos, califiquen y tal. exactamente, exactamente, porque Mm, eso, para bien o para mal, depende de dónde lo quiera ver, a ujú, uno le obliga a ser bueno, claro. a ser bueno, a sobresalir en las carreras y todo. Lógicamente hay disgustos, hay Ujú, parámetros donde uno, como le digo, es un deporte imprescindible, que digamos, yo que sé, en el Panamericano te evalúan los cuatro o cinco primeros. ajá. Y por A o B vas en una semifinal primero, Ujú. clasificado a la final. Y se te resbala la llanta en la última curva, en la primera, en donde sea. Y Eso no resulta le que quedas fuera. importa a quien te analiza No, técnicamente, ¿no? no, no, no. Eso no tiene nada que ver. Ellos evalúan el resultado. Mm, Porque sí sería bueno que claro, eso te es como, evalúen completamente, ¿no? Pero bueno, son parámetros que eso ya está establecido ujú, en los requisitos. Entonces, sí es difícil. Y claro. obviamente no tienes solo un evento. Ujú. Tienes algunos eventos evaluativos, de los cuales los más principales son el Panamericano. Claro, el Panamericano es Ajá, súper, súper importante. exactamente. Oye, pero ¿y cómo has hecho en los años en que no estás en el plan? ¿Es un deporte caro? Es como Claro, y complejo a la bueno, situación. de hecho, tuve uno de los peores años que me acuerdo y, y siempre me gusta contarlo, ¿no? Cuéntalo nomás, Porque este ahora, es tu ahora lugar. ya me da risa. Antes me daba sufrimiento. Claro. Entonces, recuerdo que en todas las carreras me caía. Ay, Tenía esa mala suerte, no. ¿Pero es qué? ¿Te pasó como por un tiempo un prolongado? año A un año completico. completo. No me No. caía siempre, pero me pasaba Algo algo. te pasaba. Salado. Estaba salado, así que la que Estaba me salada. saló, que se reporte. Y dice la, además, Sí, ¿no? sí, sí. Porque tiene que ser la. La... Ya, ¿y qué? Entonces, creo que ese año sufrí mucho, porque Ujú, lógicamente por las caídas quedaba en malas posiciones. claro.
Entonces, muchas veces era como que, te llevamos a, yo qué sé, a Holanda y vas y no haces nada. Mm, Entonces, tienes razón, pero también tengo razón, porque es o un sea, deporte que no depende mucho de uno. pero Físicamente, era deporte, solo eso, o sea, era sí. literal, estabas salado, o también quizás estabas viviendo alguna situación No, 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 personal, no, no, es que eso fue desconcentración, lo qué sé peor, yo. o sea, eso creo, yo no, que te causa más sufrimiento, que no tengas un motivo por el cual te O sea, pasen las tú sabes cosas. que está todo bien antes Todo de... bien, y vas a una Ajá. carrera y recuerdo perfectamente, tuvimos una carrera en Santiago del Estero, una Copa Mundo, Ujú. iba clasificado en cuartos de final, iba cuarto, y solo fallé en un salto, me pasé en un salto, me caí, me luxé el hombro, no pude correr más, y ahí acabó esa carrera. O sea, te preparas meses, vas a una carrera y te pasa cosas en segundos, y queda todo ahí, Claro. ahí botado a la basura. Y un año entero en esas. Así en esas. Así que tú ibas y decías, ya, en esto físicamente me sentía preparado, mentalmente me sentía preparado. Ujú, Y me acuerdo otra carrera que hubo en Argentina también, en la primera curva. Iba segundo, iba entrando segundo. Otra de las mismas, o sea, fue igualita. En Argentina iba segundo y pum, me dieron en la primera curva. Me salí de mm, la pista, quedé fuera. Me acuerdo que fue un Panamericano en Brasil. De igual forma, en la semifinal iba tercero en la primera curva. Llegó uno de Brasil y ¡pum! Medio. Pa, me caí. Igual fuera. Quedé de la final. Unas han sido graves, otras no han sido graves. ujú. Pero, en fin y al cabo quedas afuera. Entonces creo que es un sufrimiento que todo biciclosista lo ha sufrido. Todo. Pero Puede ser por si nacional, acaso. internacional. Creo que muchas anécdotas de mis amigos que antes que decían, eh, no sé qué me pasa. No encuentran el significado a lo que a uno le pasa Claro. en las carreras, porque es un deporte Porque de es de mucho contacto, riesgo, pero mucho imagínate contacto. que cada carrera te pase una, sí debe ser súper frustrante, ¿no? Claro, Claro. claro. Y por si acaso los que escuchan estos relatos de que vino y me tumbó, sí, eso pasa en, en Sí, el y bicicross. mucho, Y mucho más no de le lo que se cree. expulsan a nadie ni nada de eso, por si acaso. Mm. ¿Por qué? Porque es de contacto, porque van muy cerca Solo no se y puede cerrar en la llegada. Ahora, sí, yo por eso, en los últimos metros, uno si lo cierra es penalizado. O sea, digamos, solo sí, en la sí, llegada, solo en la última pero recta. Si uno va entonces primero ahora, y el otro va segundo y el segundo lo va a pasar y le cierra para que no le pase, sancionado. O por lo sea, menos, solo en la llegada. pero siguen pasando estas cosas atrás, que es No, como, de hecho recuerdo que cuando yo corría élite mis primeros años, en los partidores, en las bajadas de donde nosotros salimos, era señalado. ujú, Tenías líneas. En cada carril tenías líneas, porque antes sí era penalizado cerrarse en la salida. ujú. Ahora todos los partidores, absolutamente todos los partidores son lisos. Ninguno tiene líneas, ni señalización, Ahí es nada. la matanza, Claro, si entonces. sales tú adelante y el que está al lado lo puede cerrar, lo cierra. Se podrá enojar, intencional, no intencional. Recuerdo, de hecho, una anécdota que siempre nos reímos con mis amigos es en la Copa Mundo que hubo en Santiago del Estero. Ujú, Eso fue un problema externo, ni siquiera fue del partido, no fue de culpa del deportista, de nada. Nosotros cuando vamos a salir salimos con una voz o con un semáforo, ujú, depende. Yo salgo, por ejemplo, con sonido, ujú, con pito. Y otros salen con semáforo. Pero recuerdo que en sub-23, recuerdo, o junior creo que era la categoría, todos eran listos para salir. El partido era, ok, Riders, acaba la voz, watch the gate, y ahí se queda en silencio, ujú. y atrás estaban jugando un partido de fútbol en una cancha. No, pito el árbitro. Y pita el árbitro. No puede Los ser. 7, ¡pum! Se dieron y se cayeron los 7. Y el único que no se cayó, ganó. Así de Claro, fácil. Entonces son porque no factores. se baja ¿cómo se llama? Exactamente, partidor. El El partidor no partidor se baja, no ¿no? se El va. que está. Exactamente, y Ujú. pita. Y como todavía no era la hora de Todos, salir, todos se lanzaron, casi todos. Y creo que uno o madre dos no se mía. cayeron. Claro, Entonces, son un estás montón de preparado. situaciones. Había favoritos. Claro. Recuerdo, había favoritos, un argentino, Maturano, me acuerdo que era el favorito a ganar y también se cayó. Y son cosas que uno no le encuentra explicación. O sea,
coincidencias de la vida que en una final te pita un árbitro en un partido de fútbol atrás. O sea, Al lado. es, es- Claro, es una locura. era ese 1% de probabilidades que nunca te iban a pasar. Y Te te pasa. pasa. Claro. Exactamente. Entonces, sí es un deporte que influye en muchísimas cosas fuera de ti, ¿no? Ajá. Fuera de ti. Entonces, creo que eh, ya un ejemplo también como factores del clima. Claro. La parrilla de adelante no les coge viento, a las de atrás les coge viento. Alguien de adelante se cae y deja la curva con un hueco, vas tú y pisas ese hueco. Claro. Entonces, Es todo como que un montón de cosas fuera de tu muchísimas control, cosas. Y eso es lo demasiado. lindo de nuestro deporte, ¿no? Sí. Que los que ya están en Ahora ligas. le dices lindo, pero ese año no lo fue. No, no, no. De hecho, los que estaban en esas ligas profesionales, recuerdo que yo admiraba tanto, casi nunca se repetía el primer puesto. Mm, Era, era como que todos los que iban atrás de que todos los que quedaban primeros les querían dar, les querían ujú, sacar de la curva o que no ganen o lo que sea. Entonces claro. siempre había ganadores diferentes. Ujú, Entonces eso es lo lindo de este deporte, que creo que no todo el tiempo puede ser que alguien gane muchas carreras en el año, ujú. pero no va a poder ganar todas. Nunca todos. O sea, Claro. puede que sí, ¿no? Si todo Claro, se le da, pero puede con que sí, estos pero casi no pasa eso. factores fuera, Casi claro. no pasa eso. Siempre hay diferentes ganadores, el podium siempre varía, Ujú. y los que están bien, bien arriba y en un nivel muy pro, solo varía entre primero, segundo y tercero. Primero, segundo, tercero. Ah, van Ahí, rotando. ajá, exactamente, exactamente. Oye, Entonces, nos escribe Andresito, dice, eres mi inspiración, Eric Custodi, saludos Don Will, Freddy Segovia, saludos Wilson, de Benja y Maca, Eric Driver, saludos para David Villa, saludos para David Villa, Freddy Segovia, somos tus fans, en Melissa Grijalva, saludos Huicho, Huicho, ¿te dicen sa- Huicho también? sí, sí, sí. ¿Qué otros Siempre. apodos tienes? No, creo que Willow, Huicho me dicen porque siempre en el bicicross había un narrador que es Rodrigo Borja, Ujú. que siempre, siempre, siempre era el Huicho Goyes. El Huicho Goyes y narraba como el Huicho Goyes y desde ahí me quedé Mm, así, la gente me trata así el Huicho ajá, Goyes. exactamente. Eh, también Eddie dice palabras de motivación para los pequeños que están empezando en este deporte, es lo que le pide. Eric Custodio, Emilio Falla también. Saludos, Emilio. Willow, lo mejor, la fiesta de Brasil, Panam 2019. Claro, ¿Qué claro pasó que en esa sí. fiesta? De hecho, en la fiesta que comenta, Emilio, que es otro ajá, deportista. también fue élite. Ujú. También tuve el Es porque honor se de. dice piloto, ¿no? Sí, 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 Piloto. somos corredores, pilotos. Entonces, justo en la que te comenté, en la de Brasil, que iba Ajá. clasificada en la semifinal y me botaron en la primera curva, fue la que comenta Ah, ya. Emilia, Esa sí. es la que Ahí me dice fue a él. llorar en una fiesta, entonces. Diany Fuentes es un ejemplo para los pequeños. Saludos de Maxi Rodríguez. Saludos, ese es el combo de Tulcán, Ah, sí, ya. de Carchi. Saludos a todos, gracias por el cariño que nos tienen. Alexito Vargas, el BMX es deporte de adrenalina y más caídas. Así Así mismo es, es. totalmente. Dice Bere Flores, hola Wilson, soy Joseph Chiluisa, novato, 7, 8 años, recién empezando, te admiro mucho, eres un gran campeón. Oh, entiendo que escribe la mamá, ¿no? Seguramente. La mamá de Joseph Chiluisa, el pastor del BMX, Ricardo Yela, Sí, vale, es que hermosiva. la historia del pastor viene de ¿Cuál Jonathan es? Suárez. Él es un corredor olímpico Ajá, mundial que ahora es entrenador de la UIREM. ya. Entonces, ahora siempre que nosotros nos Ah, vamos a. pero él no es ecuatoriano, No, es es venezolano, venezolano, ya. sí. Ujú. Pero siempre que nos vamos a reunir en la pista es la misa. Ah, por eso Ajá, por es. eso me dicen el pastor, porque todos siempre es como que, martes hay misa, jueves hay misa. Ah, hablan de, Entonces, ya. por eso me dicen el pastor, ahí el mosquito tiene sus monaguillos y todo, entonces, ajá, Y exactamente, luego sí. es, la misa es durísima, ¿no? Sus Claro, la entrenamientos. misa es, uff. Saludos, Dice, viejo Jorge Caicedo, también otro corredor antiguo, antiguo del bicicross ecuatoriano. Un saludo, viejo pero Jorge. tiene su fandom, ¿no? Wilson. Ah, Sari muchas Goyes, gracias. saludos, Pri.
Pilas mi de esa primita. mano, dice. Sí, de hecho ella fue parte de mi recuperación cuando me operaron la mano el año pasado. ¿Cuál mano fue? Esta, la derecha. Ya te había visto la cicatriz, Sí, ¿sabes? Y sí, dije, sí, de sí. ley se la hizo en el BMX. Claro, ya, sí, justamente dos operaciones tengo en la misma mano ya. Ahí mismo. Entonces, Pero seguido fue. no, 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 no. ¿Cuál fue la primera vez? La primera lesión. Hace 5 años Ujú, estaba corriendo en Alemania, recuerdo, en Stuttgart. Estaba ya en semifinal, recuerdo. Venía clasificando tercero mm, y cometí un error en la última curva y un chico me pasó por abajo ujú, y me topó en el último salto, en el remate. ujú. Me topó en el último salto y me descontrolé y me di contra el salto y ahí me rompí la mano. eh, y ya, ahí murió mi campamento en Francia, el que Ahí estaba, se acabó. sí, exactamente. Y ahí ya Y te debieron operar en ese. exactamente, me operaron en O sea, Alemania. fue una fractura. Sí, todos los huesitos de la mano se me movieron, tenía acá arriba, entonces sí, fue bastante duro. De Ay, ahí ay, ay. el año pasado me caí en Rebamba, en un Mm. campeonato nacional, con la persona que hice caer, porque yo iba Ah, adelante, tú me fuiste. caí, se me fueron encima, Ay, también se no. fracturó la clavícula, entonces sí es un deporte bastante difícil, Claro. pero menos mal, con la ayuda de la federación, pude realizar mi operación y mi recuperación pronta para poder ir a los Juegos Bolivarianos. Ujú, que te fue bien Que en me los fue bien, sí, bolivarianos. menos mal. Menos mal. Entonces, sí fue un año bastante duro ¿Cuántas de corre, corre. operaciones aguanta una muñeca? Disculpa. Las Una. que quiera. Porque de hecho, Las que se necesiten. mi doctor se llama Doctor Alegría. Ajá. Entonces, él me dijo, esta operación te dura más o menos de 3 a 4 años. Y Ahí después. tenemos que volver Ah, ves, a pero no operar. aguanta todo Claro, es entonces. que todo lo que te meten en la mano, tengo un clavo, una placa, tengo incluso tornillos. Entonces, eso genera un Robocop desgaste por extra. ahí adentro. Sí, Tantos, exactamente. tantos fierros ahí. Sí, sí, sí. Deportista que no se ha roto un hueso no es deportista de bicicross, ¿Verdad? sobre Y todo. en la bici sobre todo cualquiera. ¿Y qué otras cirugías tienes o no tienes más? No, cirugía solo las dos en la Mm, mano, pero sí tengo fracturas de clavículas, de piernas, de muñecas. Gracias a Dios no ha sido todos de intervención, pero creo ujú. que ¿Cuál ha sido la peor queda caída que te acuerdas? Estas de que se rompieron. la de Alemania. La de Esa Alemania fue. porque me quedé inconsciente casi 10, 15 minutos. ¡Ah! Perdí, o sea, ni siquiera perdí la memoria, sino estaba fuera de servicio. Te fuiste. Exactamente, cuando me sacaron en la camilla, yo estaba Pero ¿y perdiste la medio conciencia muerto. por el dolor? No, por ¿O lo que porque o me te estrellé en el salto impactaste? y me golpeé Ah, la por cabeza. el golpe en la cabeza. Y Claro. cuando me desperté, me pusieron, recuerdo, morfina para el dolor Por y el todo, dolor. porque me rezaba en la mano y tenía así como en ese la mano así. Ay, no. Entonces, sí es un deporte, Claro. no, mentalmente, bueno, de hecho, veo que muchos deportistas se retiran por eso, Claro, tienes una caída porque ya no de soportan el dolor. estas y no, No, y el trauma que te puede quedar también, ¿no? claro, sí depende Que mucho es de... válido si a alguien le pasa después de una cosa así. Imagínate, dicen, ah, no, yo no quiero más de esto. Sí, Puede pasar. exactamente. Hola, hola, Palermo, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo que siempre me abren las puertas de la OID, Mm, me tratan como uno más de su club, esa es como la a su gente que hijo, aporta al sí, deporte ecuatoriano. como a su hijo, y todos tienen un cariño inmenso conmigo, y yo igual hacia ellos, así que es una muy buena y bonita familia los de Ujú. el Club Quito BMX. Acá Pato Villacrés también le agradezco por esa sintonía siempre desde Estados Unidos y nos Saludos. pregunta, dice una preguntita para el invitado, o bueno, dos. Primera, ¿cuándo compite? ¿Le gusta medallas o con competir se conforma? ¿Qué es esa pregunta? Los deportistas siempre quieren ganar medallas. Y dice si tiene alguna anécdota en Riobamba, la acaba de contar, se rompió la Sí, mano en Riobamba. en Es que Pato Rebamba. es riobambeño, por eso nos Ajá, pregunta. es que en Riobamba fue una caída de las más pendejas que he tenido. Es la palabra, porque no hay Me otra. encanta la honestidad. Sí, 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 porque recuerdo con mi amigo, con el que de hecho nos caímos y también hice fractura de Menos clavícula. mal que eran amigos, ¿no? Sí, 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 Además. imagínese. Agarramos y dijimos, vamos a calentar. Fuimos a dar un par de vueltas. No, ni siquiera un par de vueltas, fue para mí la segunda vuelta, para él la primera vuelta. Ujú.
Pero ya, como siempre entramos a la pista ya calientes, hacemos un previo calentamiento, entonces entramos directo ya a darle la tercera recta, que es una recta muy técnica, y yo le voy dando suave, y por darle suave, me confundo en un salto. En un salto tenemos que saltar y no hacer manual. Manual es en una llanta pasar el salto. Ujú. Me confundo por ir así dándole suave y me caigo yo. O sea, te Y él se va confundiste encima el mío. movimiento. Exactamente. Ajá, Y fue la queda más pendeja porque fácilmente pude haberle evitado, pero por darle algo tan tranquilamente, ajá. O sea, simplemente me una confundí. desconcentración, Esa así. es una desconcentración y me equivoqué y me caí. Y de hecho hice cara a mi amigo también y los dos nos fracturamos y nos tuvieron que operar. ¿Y quién se recuperó más rápido? Exactamente, básicamente. Pero luego vinieron los bolivarianos. Esa es Exactamente, la buena exactamente. parte de Bueno, la historia. de hecho, una caída te forja mentalmente. Mentalmente te forja bastante porque nosotros como deportistas, un médico nos dice, puedes volver a mover la mano en un mes. Ujú. Nosotros a las 2 semanas ya estamos. Dale. Sí, porque son así. Ah, nos enyesan o nos ponen férulas o cualquier cosa y a los 2 meses te puedes sacar. Al mes ya estamos. Al medio se sacan. Exactamente. Pero es por Lógicamente, las ansias de competir también, ¿no? Y de volver. aparte de las ansias, creo que nosotros somos unas personas amantes de lo que hacemos. Ujú, Queremos estar ahí haciendo lo que siempre hacemos todos. ujú. Hay días que no entrenamos, nos sentimos mal. Bueno, ese es mi caso, ¿no? Me No, siento sí, mal. coincide con todos los deportistas con los que yo Exactamente. hablo. Exactamente. Entonces creo que es una motivación de saber sobrepasar ese problema. Por eso nosotros, bueno, yo al menos en mi caso, cuando ya me pasa este tipo de cosas, agarro y digo, ya, me voy a la cama, 2, 3 días que se me desinflame y así, cuando En 2, 3 días te vas, ya está ahí. y la ley básica de un deportista es no ir al doctor. Hasta que No. yo creo que muchos deportistas de deportes extremos se meten un solazo Ah, sí, y no pueden mover el hombro. Dicen, bueno, si ya en 3, 4 días no me pasa, me voy al médico. Creo que ese es el lema de todo deportista claro, porque cuando hace les deportes da miedo que extremos. les digan, no, tiene que parar un mes. No Entonces, creo que es ese miedo, es más por la costumbre. Que uno dice, o ya sea, más o ya menos se sabes que acabas conoce. medio abollado ahí. Que, Exactamente, ya menos de que te tengan que claro, coser o ya algo expuesto, claro, ya es no, otra cosa. sangrando no te vas a la casa a esperar qué Exactamente. pasa. Sí. Oye, ¿qué haces cuando te toca parar, de verdad? Que a No, es que no que paramos nosotros. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, cuando me operaron, ¿Cuántas veces entrenas al día? ¿2 dos, jornadas? 2 jornadas, casi Sí, yo siempre. siempre pregunto, ¿y qué cosas más haces aparte de entrenar? Y siempre me responden como que no, todo lo que hago es entrenar literalmente. ¿No te gustará otro deporte? Leer, ver Eh, películas, qué sé yo. sí, pero no, porque nosotros al hacer deportes extremos siempre estamos hiperactivos, siempre. Y no es como que nos podemos quedar sentados en un sillón viendo películas. Es como que ves una película y ya te aburres y quieres estar haciendo algo. Claro, Eso me pasa a mí, por ejemplo, que yo estuve operado y, sí, y era cada semana era doc, ya puedo montarme a la bici estática, doc, ya me puedo ir al gimnasio, doc, ya puedo hacer, o sea, obviamente no bici, ¿no? Porque ya sería muy irresponsable hacer una operación, claro. pero sí quería entrenar. Querías moverte. Quería estar en el gimnasio, quería estar en una bici estática ya dándole, y era, no, ten paciencia, todavía falta, no, Mm. ten paciencia, todavía falta, no, todavía falta. Hasta que ya yo llegué a cansarle a mi doctor y me dijo, bueno, o sea, si ya quieres, dale, y si se mueven tus huesos o algo pasa fuera de mi responsabilidad. El doctor así como que no Ajá, me molestes se más, cansó y ya. haz lo que quieras, pero no es mi Entonces creo que todos los responsabilidad. deportistas que hacemos deportes extremos, Claro. bicicross, downhill, cross country, somos así, no esperamos el tiempo que nos recomiendan, la mitad del tiempo, donde ya estamos listos para. Ya sé, es verdad, ¿por qué serán así? Gracias a la gente que nos sigue escribiendo. em, Oscar Hinojosa, eres de inspiración y ejemplo para muchos niños como para Valentino, nos escribe. Muchas gracias. Un saludo, mi estimado Oscarín. Dice, desde Eh, el Puyo le saluda Gael Morales, éxitos en el Panamericano. María Elena Larrea, Mi mamá. casi muero con esa caída, quería irme volando, no tenía visa. Ay, ya me Claro, cuando estuve en imagino, Alemania, ella desde mi entrenador me acá. pudo acompañar 2 días y
Los otros de Ecuador que también corrieron, pudieron acompañarme un día. Mm, Lógicamente todos tenían sus cosas que hacer, sus vuelos, su ujú. todo. Entonces estuve solo en el hospital toda la semana. Y como allá Uy, la medicina sí es diferente acá. No claro. digo que sea mejor, pero allá la teoría que al menos en el hospital que yo fui era que hasta que yo no esté súper bien, sin dolor, puedo salir del hospital. O No es sea, como no, aquí que el te alta operan ni y de al otro día te casualidad. dicen, ah, ya estás bien, sí te toman Ajá. los signos y ya te mandan a tu casa. No, allá tienes que estar toda la Tómese un semana. paracetamol, al Eso. menos si te vas a la salud pública, pero bueno. Exactamente. Y tuve ¿Y que cómo son esos momentos? Porque tus papás están pendientes de una competencia, a veces la pueden ver porque hay una transmisión, pero otras veces capaz que no. ¿Cómo se enteró tu mamá cuando te pasó eso en Alemania? una amiga, Dome Azuero, le Ajá. llamó a mi mamá. Ah, ella Ella estaba le, ahí, le es que llamó. también son súper amigas, entonces tuvo esa. Claro. Eso es lo peor, porque, o sea, lo peor es que, por ejemplo, mi papá, ahorita en Guatemala, que no estuve corriendo, no, no le contesté después de la primera manga los mensajes y me empezó a llamar y me dijo, mijo, ¿estás bien? ¿Te caíste? Ay, Esto. Entonces, sí. como ya nos conocen, eh, ya Pero esperan el por golpe. más que pase los años de la experiencia, tu mamá seguramente y tu papá se siguen angustiando cuando, claro, no Mi papá es respondes. mucho más tranquilo, es mucho más tranquilo, es Así son así, los ajá. papás, como que En cambio, mi mamá ha llegado al punto antes de que en ese año de caídas me decía ya, quiérete un poco, ya cuelga la retírate. bici, de estudiar, que creo que el sueño de todo papá es que su hijo estudie, pero nosotros cogimos otra carrera que es Claro, profesional para esta es nosotros, muy entonces importante. seguimos luchando por esto, lo hacemos porque nos amamos, porque amamos el deporte, porque nos Ujú. gusta. Yo recuerdo a mis tíos, hasta mi hermana, mi hermano, me decían, ya estudia. Yo me inscribí en la universidad y me decían, listo, esta es una nueva etapa de tu ¿Ya qué te vida. inscribiste? Ajá, a ingeniería automotriz. Ah, ya. Rendí las pruebas en la UIDEL y ¿Pero qué todo. fue por presión o sí te gusta No, no, también? no. Mi hobby son los autos. Ah, ya. Me gustan mucho los carros, las motos. Ujú. De hecho, hubo un tiempo en que hice enduro, motocross. Entonces, ese era mi hobby. Pero, lógicamente, las motos no las puedo llevar de la mano con la bici porque no me puedo lesionar en lo que no es Ujú. mi Como deporte. si no fuera suficiente el riesgo Exacto, de la bici y exacto, querías exacto, la moto. exacto. Entonces, mi hobby es los autos, es tener, salir a rodar con el grupo que tenemos de carros y todo. Ese es mi hobby. Ujú. Entonces, mi mamá me decía, ya, o sea, ya te diste cuántos años madrazos, ya sufriste, ganaste, lloraste, ya, es Ujú. hora de estudiar. Y de hecho, sí, como mi hobby eran los autos, dije, bueno, entonces voy a estudiar algo Ujú. referente a eso. Me inscribí a la universidad, rendí la prueba, aprobé todo y faltando un par de semanas, me planteé y dije, No, 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 todos no, los no. años que sufrí, vale la pena votarlos porque sí. Y es algo que no entendieron mis papás, algo que no entiende la Mm, gente que usualmente no tiene un deportista en la familia. claro. Es Y difícil igual para un papá, porque el papá claro, se plantea como que, claro, los ¿cuál va a papás, ser el futuro de mi hijo? ¿Le va a ir bien en esto o no? Y exactamente. puede Y venir esa duda, ¿no? claro, y cuando uno se cae y le pasa algo grave es cuando más se replantean y dicen, ya. Claro. Y yo, como mi mamá me decía, o sea, me decía, tienes 10 cicatrices en la cara. Todas de que te han cosido, te has cortado, te has golpeado, te has abierto la cabeza y me decía, o sea, ni estéticamente te quieres, o sea, porque Pero pues, no se notan, ¿ok? no, no, no. Bueno, un par por aquí, pero Sí, 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 tampoco es tan aquí, acá, grave. acá. No, 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 de hecho no me importa. Mi mamá me decía, aunque sea con láser, hazte sacar esas heridas. Pero yo le digo, porque es la esencia, es mi recorrido, es mi historia. Y yo me siento bien así. Me siento Ujú. bien así, no es algo que. Pero no renunciaste, o sea, en ese momento dijiste, no es que me voy a dedicar a estudiar, pero lo de estudiar está ahí, al final uno puede estudiar también después o Sí, lo que sea. exactamente, exactamente. Solo que llega una etapa en donde uno dice, bueno, voy a estudiar y creo que he conocido muchos casos de deportistas profesionales que se meten a estudiar y se quedan siempre en la mitad de la carrera o aplazan o alguna cosa, porque nosotros ya cuando lo hacemos a profesional es como que, bueno, eh, tienes presupuesto para la próxima semana una carrera en Italia, un ejemplo. Ujú, De ahí regresamos de allá y te dicen, bueno, se aprobó el presupuesto para la carrera en tal parte. ujú. Entonces estás de aquí para allá. Semipresencial, imposible. Claro. Imposible porque Sería estás a aquí, puedes distancia, estar 1 o 2 meses aquí y 5 por fuera. claro.
Entonces, de distancia total y no hay una carrera que me guste Que de las que sea a distancia total. exactamente. Claro, está Pero sí complejo. pienso hacerlo, sí pienso hacerlo, sí Ujú. pienso en... Tranquila, señora, si va a tranquila, mami, sí estudiar, voy a estudiar. dele tiempo. Ahorita está muy Sí, bien en el deporte, además. exactamente. Claro, es que además te ha ido bien. Gracias por Saludos, papá Chupete. sí. Nos preguntan si has probado la pista del Logroño. Sí, Sí. sí. De hecho, siempre que hay una Copa Amazónica que dan buen dinero económico, Ah, ya. siempre voy Esta para es allá. privada, o sea, es una Exacto. carrera como Sí, privada. la Copa Amazónica es privada, exactamente. Ujú. Saludos, Wilson. Es un gusto poder verte disfrutar el BMX. Un ejemplo para nosotros los chiquitos. Atentamente, Speedy Quesada. Muchísimas Hay gracias. un Saludos, montón de saludos, saludos a guaguas. todos. Es increíble en el BMX. Muchísimos. Y yo les veo a los papás súper entusiasmados. Y qué bueno que ya tengan identificado el persiguiendo, que aquí tenemos ciclistas, pilotos, también se dice, Sí. todo el tiempo contándonos sobre sus experiencias y que a la final la gente te ve así, ¿no? Te ve como que Y tu es camino y motivador. lo valora, Es claro. muy motivador porque hay muchos niños que cogen y me ven a mí y se me lanzan y me abrazan y me dicen, Willow, yo quiero ser como tú, yo quiero Qué saltar como lindo tú, yo es. quiero salir como tú. No podré ser el mejor del mundo, pero para ellos lo soy. Entonces, Claro, ese cariño que nosotros tenemos con los niños, yo en lo personal, me claro. motiva a seguir adelante y a que tengo que seguir entrenando, tengo que llegar a la cima porque hay muchos niños que soy el ejemplo. Ujú, Y creo que para todo deportista, hasta cuando le piden una foto, cuando dicen, oye, claro, Wilson, dame una foto, eso es muy motivador, claro. porque sabes que estás haciendo Que algo te bien, entonces, reconocen, que te empiezan a exactamente. identificar. Eso es Ese es lindo, el, ¿no? ese es el símbolo de que estás haciendo las cosas bien y creo que el cariño que yo me he ganado de muchos niños ha sido producto de mi Ujú. esfuerzo y mi dedicación, porque eh, los niños que te admiran no es solo porque tú vas y le das un poquito de cariño. No, no No, es así, es claro. porque te ven en la Te pista, te ven lo ven que lo que haces, haces. claro. Ahora que todo es redes sociales, absolutamente todo, Mm, que ya no necesitas agarrar y ponerte un stand en la calle para que te para que conozcan. te conozcan. Ahora es todo netamente redes sociales, haces tu publicidad, tu marketing, tu todo y te pueden conocer, te puedes dar a la luz, obviamente el objetivo que tengas. Ujú. Y ahora yo fui a Guatemala y como hubieron como 5 o 6 niños diferentes que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Yo te sigo en TikTok. Oye, Ah, qué ¿sabes qué? Yo te chévere. sigo en Instagram y me encanta lo que haces, me encanta Muy esto, me bien. encanta esto. Entonces las redes sociales sí, 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 sí te dan un plus, Sí te te sirven ayudan, para conectar. Y hasta viene de para los maravilla, auspiciantes. incluso auspiciantes, y es algo que yo siempre digo aquí. Y que con el Persiguiendo intentamos hacer un poquito, ¿no? En ese gran trabajo que hay todavía para difundir también lo que hacen en otros deportes, en este universo fútbol que vivimos, pero difundir también en este espacio lo intentamos. Pero es verdad lo que tú dices, al final ya capaz tampoco nos necesitan mucho a los periodistas en ese sentido porque pueden No, de ustedes hecho sí, difundir, ¿no? de hecho sí, porque ustedes como periodistas ya no necesariamente tienen que estar presencialmente como lo estamos ahorita. Ujú. He visto que hacen 1 millón de entrevistas ya por Zoom, por lives en Sí, o Instagram, podemos TikTok, contar lo Facebook. que haces gracias a que tú lo estás contando en tus En redes, efecto, nosotros en efecto. también lo Entonces, para contamos a, ustedes, a ustedes nuestras siempre van a ser audiencias. necesarios para nosotros, para hacernos conocer o para informar lo bien o lo mal que hagamos, porque también lo malo sale en las redes. Ujú, Entonces, virtualmente creo que ahora eh, mm, hay más trabajo virtualmente que... claro. No, no, y siempre va a ser bueno, por lo menos en este espacio, que ustedes vayan memorizándose todos estos nombres de la gente que va dejando su huella y es un referente en cada una de las modalidades del deporte. Qué gusto ha sido tenerte. Me voy quedando sin tiempo, Saludos, pero saludos, Freddy. Freddy Un fuerte Segovia abrazo, también. un fuerte Qué abrazo. cantidad de mensajes hemos tenido hoy. Qué lindo ver que están pendientes de este persiguiendo, de Wilson, que lo siguen y ese cariño, ¿no? Es el cariño, Todos mensajes es mutuo, buenos y bonitos. es mutuo el cariño. Creo que Ujú, como siempre mi papá me ha dicho, la humildad te va a llevar lejos. No necesariamente tienes que ganar un título, una copa o un trofeo para que la gente te admire, ujú. porque uno como Podrías ganar cosas y ser un odioso y exactamente, capaz no y la tenemos gente no quiere. comentarios, ¿no? Exactamente, entonces creo que el carisma que nos transmitimos de la gente Ujú. conmigo y viceversa
siempre va a ser bien recibido. Lo más importante. Sí, así es. Gracias, Wilson, por tu tiempo. Ha sido Muchísimas gracias a todos los que se rapidísimo que conectaron. se nos Gracias pasó. por conectarse Y que te y sigan saber. dónde. Ya nos dio curiosidad ahora que Cualquier dijiste red que TikTok. ustedes quieren seguirme como Wilson Goyes, el Goyes con 3 S al final, pueden seguirme. Ah, ya. Ahí estoy siempre compartiendo fotos de mis entrenamientos, de las cosas buenas, porque las cosas malas no se comparten, sino Eso no les cuento. son reflexión. Aquí está, Wilson Goyes Así es. con muchas veces. 3. Así es. Muy bien. Ahí Sí, tienen tiene que un seguirme follow y yo más. también lo sigo. Devuelve el follow. Ahorita, Gracias, ahorita. Wilson, por tu Muchas tiempo. gracias. Qué Gracias a gusto todos por compartir. conectarse aquí al segmento y estaremos pues pronto compartiendo más anécdotas con diferentes deportistas aquí en este Ujú. programa. Gracias a Wilson y a ustedes por su sintonía. Como siempre, un placer acompañarles aquí en El Persiguiendo. Nos reencontramos el próximo martes.